Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría que nos reciban en sus casas, en sus oficinas, donde nos estén viendo, siguiendo a través de las pantallas de sus celulares u otros dispositivos. De verdad, qué gusto. Estamos con ustedes, Guamánsen Rodríguez, Rafael García Villegas, también por allá, hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Así es, vamos a comenzar el día de hoy con un programa que nos va a llevar por diferentes registros de lo artístico, de lo cultural, desde prácticamente nuestros orígenes como nación, como cultura, y también algunas cosas que tienen que ver con esa tradición proyectada hacia el futuro. Más adelante hablaremos de eso, pero ¿qué tal si arrancamos con las bases, con lo que se ha encontrado debajo de nosotros? Me ¿no? encanta la idea, qué gusto saludarlos, amigos del auditorio. En efecto, y yo creo que va mucho antes de que se fundara la cultura como la conocemos, la civilización humana, un hallazgo que de verdad nos ha dejado sorprendidos a todos. Vamos a conocerlo. Al excavar en el mes de enero en una obra de relleno sanitario en la localidad de San Antonio Chahuento, en el municipio de Tultepec perteneciente al Estado de México, se descubrieron restos fósiles en un contexto inédito, que refieren a la organización social de los pobladores de la Cuenca de México hace aproximadamente 15,000 años. Tras 9 meses de trabajo, el equipo de salvamento arqueológico de Lina recuperó más de 800 restos óseos. No están completos cada uno de estos animales, pero por lo que se ha logrado identificar pertenecen por lo menos a 14 mamuts. Esto de por sí ya es un dato relevante porque nunca se habían encontrado tal cantidad de huesos de mamut en un solo sitio. Aquí estamos hablando solamente de mamut, más de 800 huesos. Entonces ese dato también es de lo más relevante para el caso de México. Las piezas fueron localizadas en 2 fosas que fueron construidas con paredes de 90 grados en la era Pleistocena. Tenían una profundidad de 170 centímetros y un diámetro de 25 metros. De acuerdo a los arqueólogos, es la primera evidencia de una trampa de mamut en el mundo. De acuerdo a las teorías que había o hay sobre la posibilidad de que los cazadores atacaran directamente a los mamuts, hay pocas evidencias en realidad. Se decía que si más bien los espantaban para que cayeran en un pantano, esperaban a que murieran, pero no un ataque directo. Esta es una prueba de que sí había ataque directo al mamut. Los cazadores recolectores de aquel tiempo excavaron trampas para atrapar a los mamuts. También se encontraron huellas en los huesos que explican el conocimiento que tenían los cazadores de los animales. También hay otras marcas en costillas, sobre todo, que se ve que las usaron para recargarse, para cortar la carne. No son marcas de destazamiento, sino como yunque para recargarse, como si fuera una tabla de carnicero de alguna manera. Quiere decir que en el sitio donde moría el mamut, ahí mismo lo destazaban y se llevaban la carne y todas las partes útiles. La marca de ataque en un cráneo, las marcas de corte en costillas y la herramienta de hueso son indicios inequívocos de la presencia humana. Aunque faltan estudios de carbono 14 para corroborar la edad de los fósiles, la presencia de ceniza volcánica fue fundamental para identificar su fecha aproximada. También se ve la pómez con andesita, también ahora ya conocida como tutti frutti, que es una ceniza volcánica que tiene muchos componentes diferentes. Es de una erupción del Popocatépetl de hace 14,700 años. Esa ceniza es la que se encuentra sobre los restos de los mamuts y por eso nos puede dar un fechamiento bastante aproximado. Estos hallazgos también podrían servir para obtener nuevos datos que puedan determinar el origen de la civilización más antigua del continente americano. El poblamiento de América, hay investigadores mexicanos que manejan la idea que el poblamiento debió ser hace como 30,000 años. Para algunos investigadores norteamericanos que propugnan por la idea de los artefactos Clovis, para ellos sería hace 13,000 años. Y de alguna manera como que tratan de desacreditar lo anterior. En el caso de Tultepec II, estamos por lo menos 1500 años antes de lo Clovis.
Entonces, la teoría que propone que esto es lo más antiguo para el poblamiento de América, aquí se refuta. No tendremos un tipo de puntas específico como este, pero la evidencia está en que 1500 años antes, aquí ya se excavaban trampas, se organizaban los cazadores para ubicarlas, para arriar los mamuts, para destazarlos. Por ahora, los materiales recuperados se someterán a un proceso de restauración y en algunos meses podrán formar parte de la colección del Museo del Mamut en Tultepec. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, qué gusto dan estas noticias, conocer un poquito más de nuestro pasado, todo lo que hay escondido y que poco a poco se va revelando. Fascinante. Y bueno, de eso nos vamos a la música que está vinculada a través de una causa muy importante. Y de nueva cuenta, por ahí está Fernando de la Mora, que ahora suma esfuerzos con Armando Manzanero para cantar con causa. La leucemia representa el 52% de los casos de cáncer en menores de 18 años en México. Una de las alternativas para tratarla es el trasplante de médula ósea. Luchar contra esta enfermedad y otros padecimientos de origen genético es uno de los objetivos de la Fundación Comparte Vida AC, creada en 1998 en el país. Con la misión de recaudar fondos en beneficio de quienes padecen leucemia, esta asociación ofrecerá la gala Compartiendo Vida y Navidad, en la que participarán el compositor Armando Manzanero y el tenor Fernando de la Mora. Voy a empezar yo cantando un poco de canciones navideñas. Invito al maestro Manzanero, cantaremos una canción que me hizo, que se llama Mi Navidad, la cantaremos juntos y después empezaremos con el repertorio de Armando Manzanero. Y esto se crea con el afán de salvar vidas y sobre todo de gente que no tiene recursos, y si nos enfocamos más de niños que no tienen recursos y que tienen, esta es su última oportunidad para salvar su vida, darles una oportunidad de vida con un trasplante de médula o un trasplante de células madre. También esta fundación fundó un banco de información genética que se llama Donormo, y este banco de información genética funciona muy fácil. Entre más gente esté inscrita, más posibilidades hay de encontrar un posible donador para una criatura que lo requiera. Fernando de la Mora colabora con esta fundación desde el 2005 y asegura que conciertos con causa como este permiten no solo a la sociedad, sino a instituciones públicas y privadas sumar esfuerzos para respaldar y proponer proyectos en beneficio de los mexicanos. Y sobre todo es una invitación, una invitación a celebrar a nuestro México, a celebrar lo bueno de nuestro país, porque hay tantas noticias tan espantosas y tan denigrantes y tan poco admirables que cuando podemos llevar a cabo algo admirable hay que pavonearlo. La gala Compartiendo Vida y Navidad se llevará a cabo el 1 de diciembre en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. El 100% de los boletos será donado para el tratamiento de enfermos con leucemia. Noticias 22, Karen Rivera. Y más música tenemos. Así es, en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México vamos a poder ser testigos de los sonidos de uno de los más importantes compositores italianos de 1600. El periodo barroco resonará en el corazón de la Ciudad de México al ritmo de Antonio Vivaldi. Ciudad de Kiev, en el año 2002, una partitura de Antonio Vivaldi titulada Montezuma volvió a salir a la luz tras casi 3 siglos de permanecer desaparecida. A partir de ella, Samuel Maines Champion llevó a cabo una exhaustiva y meticulosa investigación y restauración que le permitió reelaborar la versión barroca para darle un sentido real. El resultado de 10 años de trabajo es Moctezuma II, ópera que ha contado con la colaboración de 2 expertos mexicanos en el mundo precolombino, Miguel León Portilla y Alfredo López Austin. Además, también recibió el apoyo del dramaturgo Vicente Leñero, el poeta Juan Bañuelos y la colaboración de Francesco Fana del Instituto Italiano Antonio Vivaldi.
pero sí es muy importante darle voz a los vencidos y encontrar una visión equilibrada de la historia y también asumir una responsabilidad, porque a más de 200 años de haber ganado nosotros la guerra de la independencia de España, seguimos con una deuda histórica tremenda hacia nuestros hermanos de los pueblos indígenas y afroamericanos también. Entonces, esa es una reflexión muy importante, porque algunos dirán, bueno, esto pasó hace 500 años, sí, pero todavía en el siglo XIX había una exterminación de yaquis. El montaje cuenta con la participación de aproximadamente 150 personas en escena, entre 14 actores, 30 cantantes del Colegio Staccato de la UNAM, 40 danzantes del grupo Tlaltipac, 10 jinetes, 40 músicos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y 15 bailarines. El montaje cuenta con la dirección escénica de José Luis Cruz e Ignacio García y la dirección musical de Francesco Fana. Il lavoro di Samuel Mainez è stato un lavoro, se vogliamo, tipicamente barocco, tipicamente vivaldiano, perché per completare il dramma ha utilizzato anche altra musica di Vivaldi, sia prendendo altre arie da opere differenti, tipo il Farnace o Tito Manlio, sia prendendo musiche non strettamente operistiche. Ecco, questo Vivaldi forse non l'avrebbe fatto, ma anche Vivaldi nella sua musica utilizzava musica, ad esempio musica sacra e musica profana, mescolandole, prendendo un tema di una musica profana, lo utilizzava per una musica sacra. Quindi è un atteggiamento tipicamente barocco quello che ha adottato Samuel Mainez. Rafael Negrete interpreta a Pedro de Alvarado en una versión apoyada en el emblemático libro La visión de los vencidos. Para el cantante es importante reflexionar sobre los procesos de la conquista a partir de montajes como este. Sin embargo, los aztecas respetaban o se asimilaron más bien a las creencias y a la cosmogonía de los pueblos mesoamericanos. Sin embargo, ese resentimiento tan terrible que tenían las otras naciones mesoamericanas permitió que fuera relativamente sencilla la conquista. De no haber sido así, a lo mejor no se hubiera dado. Yo creo que los mexicanos somos un mosaico y aunque la mayoría somos mestizos, a veces nos parecemos más a un tipo o al otro. Pero justamente el problema del racismo en México es lo que no ha permitido sanar el trauma de la conquista. En un escenario de 60 metros, Moctezuma II se presenta del 7 al 8 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México a las 19 horas, como parte de la conmemoración de los 500 años de la conquista. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues una versión distinta a lo que vimos en el Cervantino. Otra vez este personaje en el, ¿qué sería? En el 2014-15, en el 2015, cuando se habló cuando el tema fue la ciencia. Exactamente. Ahí se presentó esta obra. En el Teatro Juárez. En el Teatro Juárez. En el Teatro Juárez, la verdad, con llenos totales, con mucho éxito. Ahora es la oportunidad de ver esta nueva presentación. Y sobre todo escuchar cómo evoluciona a través del tiempo y cómo se interpreta a un músico barroco como Luis Vivaldi. Así es, y bueno, hay, esta obra también la escuchamos en el Festival Centro Histórico, creo que fue hace como 18 años, tal vez, unos 17, 18 años aquí en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes. Y si les interesa mucho el tema, hay una recomendación. En estos libros maravillosos que está haciendo el Colegio Nacional, hay uno dedicado a dos figuras fundamentales para esa área y para ese tiempo en la música. Uno es Monteverdi, a quien decimos que es el creador de la ópera. Muchos consideran así. Y Antonio Vivaldi. Entonces hay una relación bien interesante y próximamente vamos a compartir con ustedes en Noticias 22 Digital ese vínculo con la pintura, particularmente de Rubens. Y antes de la pausa también nos queremos invitar a un encuentro lingüístico de grupos autóctonos, inmigrantes, que inicia con la primera feria del libro Entre Culturas, así se llama, y se va a llevar a cabo del 9 al 14 de noviembre, con lo que se busca responder a la necesidad, ahora con una visión regional, de dialogar sobre la paz y los derechos humanos. Todo esto ocurrirá en los municipios baja californianos de Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, en sedes como el Instituto Municipal de Arte y de Cultura de Tijuana. Así es, y el programa del evento puede ser consultado directamente en su página electrónica.
Entonces ahí está la invitación para seguir celebrando las letras y las diversidades que tiene este país. Volvemos. Sandra Lorenzano nos hace una revelación muy particular, Rafa. ¿Cómo convertir un corazón roto en una pieza de arte japonés? ¿Cómo será esto? Kintsugi es considerado el arte de reparar cerámica rota. Consiste en pegar todas las piezas fracturadas y enaltecer las grietas con polvo de oro. Esta técnica es utilizada por los japoneses, quienes consideran que un objeto se vuelve más hermoso si sufrió algún daño. La poeta y ensayista Sandra Lorenzano se inspiró en esta práctica oriental para escribir su libro El día que no fue, novela que narra la historia de una mujer que se resiste a una ruptura amorosa y enfrenta el sentimiento del miedo desde sus diferentes aristas. A partir de mi propia historia, de la historia de una ruptura amorosa, creé como este primer núcleo de la novela, que es pues la fragilidad que sientes cuando la persona que más amabas o la persona, sí, digamos que junto con mi hija, ¿no? La siguiente persona que más amas en el mundo es tu pareja, ¿no? Cuando la persona que más amas puede volverse tu enemiga. El miedo central es el miedo del desamor, es el miedo de una ruptura amorosa, pero que me hacía pensar en el miedo del exilio, en el miedo de las migraciones, en el miedo de ser mujer en este momento en nuestro país, en el miedo de andar en la calle sola de noche. Coleccionista de historias, Lorenzano reunió diferentes testimonios para construir esta novela en la que realizó un ejercicio de introspección hasta lo más profundo de su ser y encontró en su herencia familiar y social el método de resistencia frente al miedo. Una frase que aparece mucho en la novela, que es una especie de leitmotiv, es vengo de otra parte, ¿no? En el sentido de vengo de aquella historia del exilio, de la migración, de la violencia, vengo de ahí. Entonces, si eso no me venció, tampoco me van a vencer ahora, ¿no? Y además tengo la escritura, que ahí es donde entra esa relación entre el miedo y la posibilidad de escribirlo. Esa herencia de mujeres valientes, esa herencia de mujeres que han sobrevivido al horror, esa es la que yo tengo que honrar. Esa lengua que yo intenté trabajar o intenté crear para esta novela es una lengua quebrada, pero que de alguna manera, y también es en fragmentos la novela, pero que construye toda una historia y que además es una historia muy clara y muy fácil de entender, no es que sea nada raro, y a través del lenguaje le estás poniendo polvo de oro a esas fracturas y lo vas curando. El día que no fue se presentará el jueves 7 de noviembre en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Noticias 22, Karen Rivera. Y bueno, ahora nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Noticias 22 a una persona muy conocida en estos espacios. Nos referimos a Mardonio Carballo. Mardonio, qué gusto verte de nueva cuenta por acá. Wemansin, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, en esta ocasión vienes para platicarnos sobre un festival que se va a celebrar el próximo fin de semana en el Museo de las Culturas Populares. Así es. ¿No? Sí, mira, estamos ahora tengo un cargo en la 4T, que es como director general de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura Federal. Y estamos muy convencidos de que la tradición poética en la música popular mexicana tiene que ser revisitada para hablar de todo lo que conlleva, de todo lo profundo y de todo lo que esconde. Estamos acostumbrados siempre a mirar el baile, ¿no? Que siempre sobrepasa por mucho a la palabra o el fandango, la propia fiesta, ¿no? Pero detrás de toda esta poesía y de toda esta tradición hay una raigambre poética de gran calado, y eso es lo que queremos anunciar. Se llama A Voz en Cuello, versos, gritos y sombrerazos, 8 y 9 de noviembre. El 8 a las 12 del día en la glorieta del Metro Insurgentes tendremos ahí un encuentro de improvisadores, Itlali Malpica, entre otros, para estar haciendo
un performance de improvisación dedicada a los transeúntes y al transporte, ¿no? De ahí nos vamos al Museo Nacional de Culturas Populares a las 16 horas, solo para continuar el día sábado desde las 11 hasta las 8. Viene gente importantísima, don Guillermo Velázquez de los Leones de la Sierra de Jichú, viene Patricio Hidalgo, que es un monstruo de la poesía, un emblema, viene Ana Sarina Palafox, viene Cecilia Guinea, viene Rodolfo González Martínez, vienen en general los grandes poetas de la música tradicional del sotavento, del son huasteco, del son jarocho y también de la parte arribeña, ¿no? Entonces estamos convocando a la gente a que vaya para que deguste, ¿no?, la palabra aderezada con música, la palabra hecha para el oído, para esa percusión constante que es la música, que no podría ser si no fuese a través de esta palabra contagiada de muchas resistencias, de muchas resignificaciones, ¿no? Hablamos del son jarocho, por ejemplo, ¿no?, que viene de toda esta parte negra de nuestro país, ¿no? Mira, me llama mucho la atención que nos cuentes esto, Mardonio, porque como bien subrayas, al hablar de la música tradicional, de repente parece que México se hace pequeñísimo y terminamos entre el mariachi y, en el mejor de los casos, en el son veracruzano o en el son huasteco. Con el querreque. Exactamente, ¿no? Y la verdad es que el universo es mucho más grande y en términos de palabra tú has estado vinculado mucho a eso desde hace varios años. Y ahora que estuvimos en el Festival Internacional Cervantino hubo un evento en el cual tú participaste gestionando los encuentros, lo que fue Proyecto Rosetta con Alonso Arriola y Vuelos en Sontle de Juan Pablo Villa. Juan Pablo Villa, exactamente. Que se vincularon con cantantes y versadores de otros tiempos. Y eso es lo que me llama la atención y a eso voy. Cuando estamos hablando del versar, Mardonio, hay esas cargas en donde, si es analizado, pareciera que nos concentramos en la 10ª espineta para explicar al son huasteco. ¿Cuántas otras versiones, cuántas otras maneras podemos encontrar dentro de esta carga histórica de versación en la cultura popular? Claro, hay tantas, yo pienso que, por ejemplo, va a haber una parte que se llama Desgenerados, donde se va a tocar un ritmo tradicional mexicano, pero el poeta tendrá que improvisar en otro estilo. Por poner un ejemplo, no en sextillas, sino en décimas, ¿no? Para los que están acostumbrados a decir décimas, van a las sextillas, y los que están acostumbrados a decir sextillas, van a décimas, lo cual implica un reto importante, un reto mental importante, un reto poético que ocurre in situ, y me parece que eso va a ser una cosa importante. Y pienso que en México generalmente hay que intentar tender estos puentes para alcanzar al otro, para encontrarlo, para abrazarlo, para definir o decidir si somos, que en la diversidad somos iguales y que en la igualdad somos distintos, que creo que eso es importante para nosotros. Bueno, es algo que siempre he dicho en las pantallas de Canal 22, ¿no? Para nosotros es importante desde la dirección, pero en general como una postura personal desde hace mucho, es importante abrazar la diversidad. Y si hay tanta diversidad de culturas, de lenguas, 68 en el país, hay tantas formas de hacer poesía como lenguas y como culturas y como costumbres musicales en México, ¿no? O sea, no es lo mismo el guapango, fíjate, no es lo mismo el guapango arribeño, que en el sustantivo se llama igual que el guapango de la Huasteca, y sin embargo cuando los escuchas son totalmente distintas, ¿no? Pero sí nos parece que es importante, vuelvo a insistir con respecto de A Voz en Cuello, Versos, Gritos y Sombrerazos, de que al final de la historia la palabra fina, la palabra profunda de los pueblos campesinos se ve reflejada sin duda en sus géneros musicales. ¿Va a ser solo en español? Va a ser solo en español, efectivamente. Seguramente alguien se atreverá por ahí a hacer algunas improvisaciones en otro idioma, porque viene gente de muchos lugares, como insisto, viene gente de la Huasteca, viene gente del Sotavento, viene gente de la parte de Querétaro, en fin, e incluso invitamos al maestro Guillermo Briceño, un ícono del rock mexicano, que también él, preocupado un día por la lírica del rock nacional, decidió poner una escuela
que se llama Del rock a la palabra, justo para ahondar en la profundidad de las letras de lo que se estaba haciendo, ¿no? Perfecto. Bueno, está la invitación para asistir a este encuentro, este festival que será el próximo fin de semana. Mardonio, te agradecemos mucho que vengas a invitarnos. Y una pregunta más. Esto me imagino que forma parte de una estrategia mucho más grande que estás llevando. Y lo pregunto justo después de haber sido testigo de este concierto en Guanajuato. Sí, fíjate que estamos haciendo, con lo que viste, tiene que ver con unos laboratorios de experimentación donde juntamos a músicos reconocidos de distintos géneros con artistas indígenas para que puedan hacer lo que nosotros llamamos enroques culturales o manos vuelta, que es una forma de tequio, una forma de colaboración y experimentación. Sí, estamos buscando, pero sobre todo estamos buscando, yo parto de la premisa de que México es un país donde el racismo es importante, donde la discriminación es importante, se vive todos los días, no se habla, no nos atrevemos a hablarlo, y nos parece que la poesía y la música es una forma de seducción importante en la cual puedes conocer al otro, y eso me parece sumamente importante. Es toda una estrategia que estamos haciendo y pensamos que el arte solo es un instrumento para hacer derechos humanos, derechos a la cultura. Y hablando, y antes de que se me olvide, hasta el 10 de noviembre la exposición Toledo B en el Museo Nacional de Culturas Populares, hasta el 10 de noviembre se extendió por el deceso del maestro Francisco Toledo, pero llevamos hasta la fecha más de 80,000 visitantes. Wow. Y nos parece importantísimo que la gente, invitar a que vayan a ver esta exposición, que es una magna exposición con más de 800 objetos intervenidos por el maestro, creados por el maestro Toledo, y se va el 10 de noviembre, así que tienen este fin de semana para ir y verlo y degustar de esta sazón plástica del maestro Toledo que se nutre de muchas de las culturas de México. Perfecto, pues Mardonio, muchas gracias, ya nos estaremos viendo. A ti, Weymansin. Exactamente. Sí. Gracias, Mardonio, gracias, Weyman, pues ahí está la invitación hecha para celebrar la poesía de nuestra tierra. Y con esto nos vamos ahora a visitar una cueva, Laura. Efectivamente, es una cueva que nos va a permitir descubrir cómo la Ciudad de México ha crecido, y esto también ha impactado en la forma de comportarnos como seres humanos. Es la Cueva de las Orquídeas. Situada en la década de los 80, 6 adolescentes sufren cambios a la par de la Ciudad de México. Son tiempos en los que comenzaban a destacar los edificios, las industrias y los ejes viales que dejaban atrás a los charcos, en los que crecían las ranas, y los terrenos en donde se jugaban canicas y fútbol. En ese ambiente se desarrolla La Cueva de las Orquídeas, una obra de teatro escrita por Alberto Castillo que aborda las etapas de transformación del ser humano. Son una serie de postales, de instantáneas sobre nosotros, sobre el barrio donde nos formamos, la colonia donde nos formamos, y de estos escondites que generábamos en complicidad con los amigos, que podían ser unos cuantos metros cuadrados del llano o de la propia calle, que decidíamos que ahí era nuestro punto de reunión. Entonces ese punto de reunión mítico es el que aquí se llama La Cueva de las Orquídeas, de ahí el nombre de la obra. Es una obra que confronta a los personajes con su miedo a crecer y a la vida adulta. Y vamos de la mano de estampas musicales también, de segunda mitad de los 70s a principios de los 80s. Entonces, en ese mundo andamos, el mundo en el que una calle de pronto se va a convertir en eje vial, el mundo en el que una persona pues ya no está a gusto como se ve, un chavo, una chica ya no está a gusto como se ve y quisiera verse de otra manera. Es una evocación a la convivencia que estaba basada en los juegos que requerían de esfuerzo físico y en los códigos de amistad. Es formadora de carácter y claro, eso explica nuestras querencias de barrio, de la colonia, explican por supuesto quiénes somos. Y esas querencias van muy de la mano de en qué universo nos relacionábamos, qué tanto de ese universo hemos conservado. La Cueva de las Orquídeas se presentará del 7 al 24 de noviembre en el Teatro Antonio López Mancera del Centro Nacional de las Artes. Noticias 22, Óscar Cortés.
les tenemos una recomendación para después de Noticias 22. Sí, no le cambié porque, recuerde, tenemos Debate 22 y esta noche está Kimberly Armengol, quien hablará sobre el estrés laboral en México. ¿Darán citas? Consultas, digo, nos quedamos a verlo. Participar en el programa. Quiero participar como paciente. Nos vemos a las 9 de la noche en Debate 22. Ya volvemos. La migración es un tema que nos concierne a todos. En el Colegio de San Ildefonso se alberga una muestra que tiene 2.501 esculturas que han sido creadas en torno a las historias trágicas de miles de migrantes. Ya con una carrera consolidada y después de permanecer en Europa, Alejandro Santiago regresó a Teococuilco de Marco Pérez, comunidad zapoteca en Oaxaca. Descubrió que la mayoría de sus vecinos, amigos y familiares se habían ido a los Estados Unidos. Esto lo afectó tanto que dejó su visa y pasaporte y emprendió el viaje a la frontera norte. En un primer intento lo deportaron, pero en el segundo logró pasar y vivir el drama de miles de migrantes. Esta experiencia lo motivó a contratar a las personas de su tierra y realizar 2.501 esculturas. Migrantes, yo creo que sí, se dio a conocer su trabajo en muchas partes. El día de su muerte me habló el New York Times, Los Angeles Times, un diario de Japón. Creo que los migrantes le dieron esta visa pues, permanente, ¿no? Para que se conociera su trabajo sin fronteras, ¿no? Entonces eso, yo creo que ha de estar muy contento. En la barda entre Estados Unidos y México, le dijeron a Alejandro Santiago que había 2.500 cruces que representaban a los migrantes muertos. Él decidió hacer el mismo número de esculturas más una, ya que siempre habría una persona más que intentaría cruzar la frontera. Cada pieza es única y fueron elaboradas con la ayuda de 40 personas de su comunidad en Oaxaca. Se hacen unos churros y se empieza a modelar el cuerpo, las piezas están vacías, construyen el cuerpo y mi papá incidía con color, con el machete y ponía los rostros y ponía las tapas, decía, ¿no? Y siempre le daba como el carácter a cada pieza. En el 2007, Alejandro Santiago presentó la totalidad de las esculturas en Monterrey. Desde esta fecha, han estado en diferentes lugares, incluso en la ciudad de Los Ángeles. El artista falleció en el 2013 a la edad de 49 años. La muestra ha logrado mover las conciencias sobre el fenómeno de la migración, pero también ha generado un cambio en la vida de algunas familias. Hay 5 chicos de los que trabajaron en el proyecto que se dedican, uno es impresor, es grabador, impresor, 2 de ellos son grabadores, uno de ellos pinta, Honorio es ceramista, artista también, Ezequiel también es pintor. Creo que el proyecto funcionó para provocar. Lo que he notado es que los chicos se interesan por seguir haciendo, por crear, ¿no? El interés por conocer, despertó el interés por conocer las personas. Por lo menos en ellos. En ellos. Ellos no se fueron y el resto decidió quedarse y empezar a trabajar pues, el campo y todo eso. No hubo un par de chicos que intentaron cruzar, pero hicieron eso, hicieron un colchón de dinero y regresaron y pusieron una empresa de transportes aquí en Oaxaca. 2.501 migrantes se presenta en el Colegio de San Ildefonso y forma parte de las celebraciones de los 30 años del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. La muestra será acompañada por presentaciones de libros, conferencias y un ciclo de cine. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues la reflexión artística de Alejandro Santiago viene muy al caso con lo que platicaremos hoy, la extranjería, la emigración, el situarse en un sitio en el que hay que buscar un lugar seguro.
es lo que ha hecho a la autora que vamos a platicar ahora, Edgardo Bermejo, en esta diáspora cultural, buscar en la literatura, en la creación, en la búsqueda académica, en la investigación, un lugar seguro. Eso es lo que ella ha dicho. Qué interesante personaje nos traes ahora nuevamente en esta entrega. Gracias, Laura. La semana pasada comentábamos aquí que digamos que en nuestra diáspora cultural que revisamos cada semana, hemos visto algunos casos de lo que parecía un nuevo fenómeno, de un nuevo tipo de artista intelectual mexicano de carácter cosmopolita, cuya identidad es esta condición multicultural, establecidos en el planeta. Y es justamente el caso de nuestra invitada esta semana. Ella es la poeta, traductora, editora, académica, mexicana de origen francés, Gaëlle Le Calvez, que desde hace ya algunos años vive en Austin, Texas, ¿no? Gaëlle es hija de una mujer mexicana, de un padre francés, creció en muchos países con su familia, pero ya para los tiempos de la formación universitaria eligió finalmente México, estudió letras en la Iberoamericana, después una maestría en letras también en la UNAM, en Filosofía y Letras, y actualmente está terminando su doctorado en literatura en la Universidad de Bloomington, en Indiana. Paralelamente a esta carrera académica, pues ella en México hizo todo el recorrido que hace un escritor en el, digamos, todo el paseo de iniciación por la escritura mexicana que les corresponde a un joven escritor, es decir, tuvo beca del FONCA, estudió en la SOGEM, en la Escuela de Escritores de la SOGEM, y fue editora, colaboró con varias revistas, muy especialmente con Letras Libres, es donde ha sido más asidua su colaboración, dio clases en la Ibero y publicó sus primeros libros de poesía en sellos editoriales universitarios. Pero uno de esos libros viene muy a cuento, como tú lo bien dices, con el tema que nos convoca, que es la migración, la errancia. Su libro, yo diría el más destacado, se llama justamente Los Emigrantes, lo publicó en la UAM en 2003, y después una edición bilingüe por una muy prestigiada editorial de Quebec, una edición en español y en francés. Y justamente... Exacto, que hacen este famoso festival de Trois Rivers, sí, ¿no? Que ya es de gran tradición en México, en Canadá quiero decir, donde muchos mexicanos han participado. Pero bueno, este libro es un libro donde la poética del viaje, la poética de la otredad, de la migración es lo que se refleja en su trabajo poético. Yo quiero leer un pedacito porque creo que es la mejor manera de entenderlo. Hay que recordar que ella tiene pasado francés. Dice así: el pasado se recompone y se disuelve a un costado del río. Había una vez del otro lado del Sena, al sur del ombligo del mundo, una persona llamada Georges Le Calvez, una persona llamada Simone Le Calvez, una persona llamada Chantal Le Calvez, después Snyder. Una nostalgia de apellidos o de sangre, una nostalgia de familia. Observa, en ese barco van todos los cuerpos. Puedo decir entonces que Gaëlle es la poeta de la diáspora cultural mexicana. Como decía yo, la poética del viaje es lo suyo. Quiero citar lo que ella comenta en un artículo de hace algún tiempo sobre ella misma. Dice: los primeros años me saben más a viaje y a cambio que a permanencia y continuidad. Tengo una nostalgia perpetua por algún país que ya no existe, y mi identidad urbana se asocia más con los espacios con los que me he relacionado que con postales o paisajes fijos. Emigrar, continúa, emigrar te sitúa en un lugar incómodo, económico, afectivo y social, y los lugares incómodos pueden ser muy creativos. La sensación de extranjería ha sido para mí lo que me ha acompañado desde pequeña. De manera pues que para ella el fenómeno de la escritura es un refugio frente al cambio incesante, de culturas, de lenguas, de identidades. Su escenario es multicultural y ahora mismo está culminando su tesis doctoral. Justamente está haciendo una tesis doctoral sobre las escrituras, lo que escribió el zapatismo, el subcomandante Marcos y otros personajes del ZLN, y en una lectura comparativa con la obra de Cristina Rivera Garza, lo que ella habla, las escrituras sin rostro, las escrituras que se oponen a los discursos hegemónicos de lo narrativo y de lo ficcional. De modo que es una intelectual, como lo hemos dicho aquí desde la semana pasada, de nuevo cuño, una ciudadana global,
una intelectual del siglo XX. Y quiero terminar solamente citando un pedacito de Los Migrantes. Dice, en otra parte de su libro de poesía, que me parece a mí el más emblemático, dice, soy todos los rostros y a la vez ninguno. Yo creo que ser todos los rostros y a la vez ninguno es justamente el leitmotiv de nuestra diáspora cultural que revisamos aquí semana a semana, y que, por cierto, llegamos al número 22, en el canal 22 de nuestra diáspora cultural. 22 paseos por las nuevas ciudadanías globales que representan a lo mexicano. Y que además siempre me gusta decir que nos traes buenas noticias. El saber que hay gente que, en este caso son 3 naciones las que se unen, la estadounidense, donde radica, la francesa y la mexicana, y que esto no es un motivo de ninguna consecuencia negativa, sino todo lo contrario, sino es un impulso para crear, para reflexionar. Exacto. Y para traernos arte, para traernos investigación, análisis y pues este libro tan emblemático que ojalá lo podamos conseguir, y si fuera la versión bilingüe sería extraordinario. Ahí se los dejamos para que la busquen. Todos son muchas veces hallazgos que nos traes que no son tan conocidos probablemente por el gran público mexicano, y yo creo que es muy interesante. Edgardo, de verdad, qué gusto tenerte por acá. Gracias, Laura. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Rafa Guamán, ¿nos vamos con ustedes? ¿O? Por supuesto, estamos fascinados escuchando estas lecturas, esta poesía tan poderosa que sí despierta, aunque uno no está a las orillas del Sena con esa tradición, despierta siempre la añoranza. Y antes de irnos a la pausa, tenemos otra recomendación. Mañana jueves, el Teatro del Parque Teroma reunirá artistas israelíes y mexicanos en un concierto de música clásica en punto de las 8 de la noche. La velada contará con la presencia de destacados intérpretes como Rami Kleinstein, Venus Rey Jr. y Enivia Muré Mendoza, por mencionar algunos. Ahí está la presentación y la presencia mañana a las 8 de la noche. Y bueno, aprovechando también, mañana a las 8 de la noche habrá una subasta de arte en honor a Helio Flores, este artista que se encuentra en ese momento delicado de salud, así que una invitación a acercarse y hacerse de una obra de arte. ¿Quién va a hacer el programa? ¿Cómo están las subastas? Sí. Aquí también están Noticias 22 a las 8 de la noche. Una pausa. Bueno, hoy tenemos una pregunta que hacerle a la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez Guamancio. Así es. ¿Cuál es el vínculo entre México y Argentina? Mi querida Iliana, gracias por acompañarnos. Nos visita el flamante presidente de Argentina con la esperanza de que México ayude a Argentina a salir de sus problemas. Bueno, el presidente electo Alberto Fernández efectivamente visitó al mandatario mexicano esta semana, y sí, evidentemente es para afianzar relaciones no solamente culturales, sino particularmente comerciales. Algunos piensan que porque México pertenece al Fondo Monetario Internacional, puede haber una negociación para que este organismo internacional pueda cambiar las condiciones del préstamo que adquirió Macri en el pasado por $55,000 millones, pero también hay que recordar que dentro de la estructura de Naciones Unidas, en donde pertenece este organismo del Fondo Monetario Internacional, los votos son diferenciados de acuerdo al Producto Interno Bruto de cada estado. Esto significa que el voto más importante lo tiene Estados Unidos, que es el que toma este tipo de decisiones, y no tanto México. Es verdad que es importante tener aliados en estos mecanismos, pero que el voto fundamental al final del día lo va a tener precisamente Estados Unidos, y luego podríamos decantarlo hacia varios de los países miembros de la Unión Europea. Ese es un primer tema, pero el segundo tema también es la búsqueda de sinergias, de políticas que atiendan una agenda de carácter progresista, pero que no necesariamente se enmarca dentro de una ideología de carácter socialista, sino fundamentalmente en la búsqueda de políticas de carácter social, es decir, las mejores prácticas, y también lo que tiene que ver con materia comercial. México tiene celebrado con Argentina
un acuerdo de complementación económica que es muy importante y que el año pasado fue renegociado y ampliado, donde se incentiva, por ejemplo, no solamente al comercio de bienes, sino también específicamente el tema del sector automotriz y la tecnología. Ese tema de tecnología va a ser muy importante porque dentro de las expectativas del nuevo mandatario a partir del 10 de diciembre de este año, Fernández en Argentina, pretende crear nuevos ministerios, el equivalente a las secretarías en nuestro país, que tienen que ver con vivienda, con empoderamiento de la mujer, pero también con ciencia y tecnología, que es uno de los aspectos que trata el acuerdo de complementación económica. Entonces, hay muchos temas que generan vínculos comerciales, políticos y culturales que son importantes. Y algo muy importante, la crítica que se hace al mandatario mexicano de no tener trato con presidentes de otras naciones. Y bueno, aquí nuevamente reforzar la idea de que la política exterior no solamente se ejerce a partir de la figura del Ejecutivo, sino a partir de los órganos exteriores de las relaciones internacionales, compuestos fundamentalmente por nuestra representación diplomática a través de embajadas y también a través de consulados. Y algo que nos ayuda de nueva cuenta a medirle el pulso a América Latina en estos momentos tan convulsos que se viven en Bolivia, en Chile, en Ecuador. Y Argentina fue también muy criticado por esta sombra del peronismo que regresa de una manera muy fuerte. Las nuevas izquierdas, ¿qué está pasando con esta tendencia? Bueno, más allá de las tendencias que puede estar teniendo la izquierda, que pueden ser cuestionadas por muchos motivos, el hecho real es los indicadores económicos que tienen estos países para decidir emprender un nuevo proyecto de nación con políticas mucho más sociales que las anteriores. Un índice de inflación arriba del 55%, reservas en cero, desempleo e indicadores que lo que han acotado es que no ha habido un crecimiento importante, ni mucho menos un desarrollo económico. Esta dolarización que mantiene en Argentina, por ejemplo, les ha impactado de manera negativa. Los capitales golondrinos, los fondos buitres y una serie de factores que finalmente hacen que un partido opte por políticas y mecánicas diferentes que puedan solucionar el problema por el cual este gobernante ha sido elegido. Es decir, cambiar la historia de los pueblos no va a corresponder de manera inmediata ni con una varita mágica a un representante político que hereda circunstancias históricas y que hoy día estamos observando, ¿no? Y también, por supuesto, el agotamiento y cansancio de los ciudadanos que quieren ver vistas sus aspiraciones de desarrollo de vida, y que también es muy legítimo, pero que no necesariamente son delimitadas por políticas de carácter social. Hay que ver cómo las implementan, si tienen impactos o qué es lo que el interés del grupo genera a partir de la llegada de tal o cual mandatario. Hay que darle tiempo a este mandatario para ver si logra todas las promesas de campaña. A mí me llama mucho la atención que la vicepresidenta o su acompañante de fórmula sea justamente Cristina Fernández de Kirchner, quien ya gobernó Argentina y quien contribuyó a estas cifras que han llevado a Argentina en el estado en el que se encuentra, ¿no? Y vamos a ver cuáles las manifestaciones que se presentan. Ahora bien, Alberto Fernández mucho tiempo fue parte de la política y perteneció incluso como jefe de gobierno durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, es un abogado, es un académico que conoce también de políticas públicas. Entonces, vamos a ver cuál es su interacción y si logra la satisfacción de sus votantes. Y en este panorama es difícil pensar que sí puede haber un cambio, porque pareciera que nada más es un enroque de posiciones en Argentina. Sí, es verdad. Y hay que ver también y darle tiempo a lo que construyó Macri, ver nuevamente los indicadores que deja de las políticas que él implementó y ver si estas se van a continuar o qué es lo que va a ocurrir, porque también un problema que se tienen en los gobiernos es la falta de continuidad de las políticas de largo aliento, que una vez que están funcionando llega otro mandatario o mandataria y que decide cambiarlos, ¿no? Entonces creo que tiene que haber un punto importante de reflexión sobre qué sí se debe mantener y qué sí se debe desmantelar. Y si la intención de desviar el tema, pero lo comentas y está vinculado, Estados Unidos será fundamental para saber qué pasa con este apoyo que está buscando de manera particular Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, pero también está la amenaza del impeachment contra Donald Trump, que podría cambiar completamente la jugada
y la percepción que se tiene de América Latina por parte del gobierno estadounidense. Sí, recordemos que la posición de Estados Unidos desde la presidencia de Trump es muy hacia el interior, muy endogámica, ver hacia adentro solamente y solamente tomar en consideración aquellos aspectos del ámbito internacional que tienen un impacto directo, como puede ser efectivamente este gran escándalo que podría llegar a generar la procedencia de este juicio político llamado impeachment en Estados Unidos y que podría sí costarle la presidencia a Trump. Pero vamos, esa es una investigación que está abierta y que no podríamos todavía aseverar. Él ha desmentido, dice que todo esto es un tinglado montado por sus opositores, los demócratas, que en el pasado también hay que decirlo, cometieron muchos errores durante la campaña. Hay que ver que ahora no los hagan. Por lo pronto viene su primera campaña en Iowa y vamos a ver los resultados. Y aterrizando otra vez aquí en nuestro país, con este vínculo con Argentina, se rumora que quizá el primer viaje que pueda hacer al exterior el presidente de México sea precisamente a esta nación. Es uno de los rumores que está corriendo, que si sale, el primer país que visitaría sería Argentina para regresarle a la visita a Fernández. Bueno, no lo dudaría, sería positivo mientras haya una visión de Estado que también nos proyecta hacia afuera. Yo celebraría que al país a que él fuese, sería muy positivo. Pues ahí están las reflexiones en torno a esta relación México-Argentina. Laura Cueman, muchas gracias, Ileana. De nada. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo de música. Sí, vvamos a despedirnos con música. Sí tenemos música. Vamos porque es el aniversario, 107 años del fallecimiento de Mykola Lysenko, un autor ucraniano y además pues con una obra emblemática de la cultura rusa, de este cosaco que, así es, que fue, o que bueno, se dice que existió, o que por lo menos está inspirado en personajes reales, ¿no? Así es, exactamente. Taras Bulba, exactamente, esa es una de sus obras más reconocidas y nos despedimos con eso, con la promesa de vernos mañana. Lo que vamos a escuchar está interpretado por Hobart Earl. Hasta mañana.